Buenas noches. La DGA es el gobierno autonómico que más tarde paga sus facturas. En concreto, tarda una media de 77 días añadidos al mes de demora que permite la ley. En materia sanitaria, el retraso todavía es mayor y se dispara hasta los 89 días. Analizaremos con nuestros invitados esta información y hablaremos de una de las enmiendas a la modificación de la ley del presidente que ayer propusieron Partido Socialista y Junta Aragonesista. Dos partidos plantearon en las Cortes prohibir sobresueldos en el gobierno. Y terminaremos el programa de esta noche hablando de los datos sobre percepciones salariales publicados por la agencia tributaria. 3 de cada 10 asalariados ganaron menos de 600 euros por mes trabajado en 2013. Para tratar estos temas ya nos acompañan esta noche Álvaro Bajén de UPTA. Buenas noches. ¿Qué hay? Muy buenas. Jesús Morte, empresario. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Pilar de la Vega, catedrática de Instituto. Buenas noches. Hola, buenas noches. Comenzamos nuestro programa de esta noche hablando de los proveedores aragoneses. Según el gobierno central, son los que cobran con más demora de toda España. En cifras, el Ejecutivo aragonés tarda 107 días en pagarles. Los datos que se dieron a conocer ayer por el Ministerio de Hacienda reafirman además las dudas sobre la gestión de sanidad, ya que la diferencia todavía es mayor. ¿Cómo valoráis estos datos, Álvaro? Los datos están encima de la mesa. Hablan del 75,53 y que la media española es 42,89 y que el Ayuntamiento de Zaragoza, que antes estaba peor, pues ahora está en 27,45. Entonces realmente es un problema porque los autónomos, que son los que defendemos, los pequeños, los medianos y grandes también tienen problemas, pero los pequeños que tienen facturas con la NGC se encuentran con una morosidad, con una falta de pago importante, y es nuevamente la caída de pequeños autónomos, ¿no? Por lo tanto, esto lo tendríamos que es que parece que estas cifras, Álvaro, hacen más relación a los temas sanitarios, ¿no? Donde parece ser que se producen en los temas sanitarios. Sí. Ahí en los sanitarios también son pequeños autónomos y... Hay profesionales del sector, cada vez hay, sí, porque a lo mejor ahí está más bien laboratorios, porque supongo que sean medicina, servicios, es decir, que ahí a lo mejor tiene más que ver. Pues eso te lo decía, porque como la clave es el porcentaje mayor, casi el 90%, tiene que ver con facturas sanitarias, pues entonces, bueno, yo creo que al tener que ver con facturas sanitarias, la clave también no es solamente el gran problema que tú planteas, de que evidentemente perjudica muchísimo a las personas que no reciben este dinero con el tiempo y forma que deberían de recibirlo, esta cantidad. Bueno, también lo que pone en cuestión es el funcionamiento de la Consejería de Sanidad, ¿no? De esta comunidad autónoma. Es decir, yo creo que
Departamento de Sanidad, yo creo que no es la primera vez que en estos martes, supongo que en otros martes que habéis estado vosotros habéis coincidido esto, que está pasando algo, que está habiendo un serio problema. Yo no sé si es eficacia en la gestión, porque está habiendo además muchas listas de espera, o cada vez más engrosadas, encima ahora estas cifras. Bueno, ¿cómo está funcionando este departamento? Yo creo que en el tema, en el área sanitaria, no solo por la gestión que puede realizar la DGA, yo creo que ya se va viendo, estamos en una época de más información y se está viendo cómo determinadas nuevas terapias que la administración y la sanidad no las está asumiendo y que son relativamente baratas, pues no se están trabajando por parte de la Pero eso sanidad. encima es pago, con lo cual eso no cargaría sobre ellos. Bueno, Yo lo que pienso es que ganar el primer puesto en cuanto al pago retrasado a los empresarios autónomos no es una carrera feliz, ¿no? para nuestra comunidad autónoma. Por otra parte, hay normativa europea que habla de los plazos que el que presta el servicio tiene que cobrar al que le ha prestado el servicio, ¿no? Y por otra parte, yo creo que las administraciones públicas no pueden colaborar en el deterioro de los pequeños y medianos empresarios autónomos pagándoles más tarde de lo que debería hacerse y de lo que es normal en el resto de los países de la Unión Europea, ¿no? Ahí me da la impresión de que es verdad que ha mejorado, porque hace 2 años estos promedios mínimos estaban en 100 y pico días, pero es verdad que aún es poco. Y es verdad que los pequeños y medianos empresarios necesitamos de la liquidez procedente de un trabajo que ya hemos efectuado en un plazo determinado lo más corto posible, ¿no? estamos en la cola de las comunidades autónomas. A mí me da la impresión de que si a los empresarios privados pagáramos de esa manera, posiblemente alguien nos diría algo. Yo no puedo pagar como paga el ayuntamiento y paga la DGA, En el ámbito sanitario que decías, a mí me parece una noticia que es 49,66 el promedio. Es que ponía, yo realmente me parece que lo he leído en la noticia del Heraldo, que me parece que eran 300 y pico millones, y yo creo que ponía 272 millones en el ámbito sanitario, que es lo que a mí, bueno, me ha sorprendido mucho, porque realmente la clave era en el ámbito sanitario, y entonces eso sí que era muy preocupante, porque además en el ámbito sanitario yo creo que en estos momentos, bueno, hay una situación que es lo que vuelvo a repetir, es decir, porque una cosa es reorganizar un área determinada, que es lo que ha defendido mucho el gobierno de Aragón, reorganicemos las áreas, las hagamos más eficaces, pero es que no están siendo más eficaces, es decir, está tapón encima
están retrasando en el pago. Y encima lo que tú planteabas antes, Álvaro, hay medicamentos que no se pagan, con lo cual todavía, es decir, podría ser una situación que sería mejor para la administración porque tendría menos gasto y aún así aumenta el gasto. Y luego hay otra cuestión. En comunidades autónomas, no sé si habéis dado cuenta, pero estamos en la cola. Es Valencia, Extremadura, Murcia y Aragón. Es decir, un tema serio también. Es decir, que estemos en la cola tres comunidades que además tienen un importante déficit, tienen unos problemas serios de gestión también. Cuando deja de cobrar un servicio que ha prestado, se ven dificultades de pagar nóminas y pagar los costos de la propia empresa. Una administración pública es verdad que tiene la obligación de atender al gasto corriente con prontitud, pero más verdad es que si no atiende con la misma prontitud los pagos de sus proveedores y de los pequeños y medianos empresarios, a la sociedad en su conjunto la afecta negativamente. Y claro, yo no sé si las administraciones públicas tienen conciencia de lo que puede suceder cuando a un pequeño proveedor o un pequeño contratista se le paga con 100 días de retraso. A mí no me lo consentiría. Yo, por andar en el tema de los profesionales sanitarios, el crecimiento de autónomos está en Aragón está desarrollándose con los profesionales fundamentalmente especializados. Va a haber un sector de desarrollo muy importante que son profesionales sanitarios. Si tenemos una expectativa, ¿no?, de trabajo con la administración en la que los pagos puedan demorarse. ¿Qué tipo de servicios hacen estos profesionales sanitarios? Era lo que quería Sí, hablar. eso. Por ejemplo, nosotros trabajamos en Cataluña y nos introdujeron, que luego se ha ido modificando, lo que eran las terapias complementarias. Y ahí surgían pues un montón de terapeutas de todo tipo que permitían a la sanidad mejorarla. Y eso lo contrataba la sanidad pública. Y eso lo contrataba la sanidad pública. Y trabajaban los profesionales en el sector. Abarataba costes porque gastaban. Eso es lo que se dice privatizar determinados servicios. No ¿Llamarías esto privatizar determinados servicios? Yo no llamaría eso privatizar. Yo llamaría complementar. Porque las terapias complementarias había que llevarlas incluso al ámbito de la sanidad. Pero los hacéis vosotros porque la sanidad pública no los podía hacer. Claro. Y en vez de crear ellos el servicio, contrataban ese servicio. Ampliaban el servicio y reducían costes. La clave, como siempre, es reducir costes. Pero no desde el punto de vista político de la reducción y privatización.
cuando era pequeño ya había lista de espera y retraso en los pagos por parte en aquel momento del Ministerio de Sanidad y ahora de la Consejería de Sanidad. Lo que pasa es que el tema de la sanidad lo debemos ver desde otra perspectiva. Normalmente las deudas se acumulan frente a las grandes multinacionales farmacéuticas y esas pueden resistir mejor Eso es lo que la preguntaba yo. situación del impago en muchos más días. Sin embargo, tú como proveedor pequeño y mediano de una administración pública no puedes aguantar ni soportar una financiación a 100 días cuando el trabajo ya lo has realizado y el costo ya está pagado. Yo creo que las entidades públicas eso tendrían que hacer mirar. Sí, por eso lo preguntaba yo si eran pequeños o eran grandes compañías, por ejemplo, que esos por ejemplo, ahí no sería lo mismo. Todo, ¿no? Porque Hombre, de todas fíjate las lo que le maneras, verán a Foxa o a de todas maneras, Jesús, yo creo que el tema de la sanidad es que somos muy sensibles, porque si hay dos cosas que defendemos del modelo de Estado que tenemos, es fundamentalmente la sanidad y la educación, y defendemos muchísimo la sanidad, porque tenemos una sanidad universal, yo creo que muy buena, es decir, este país, además, en todas las encuestas y en todos los rankings daba como uno de los servicios clave. Yo creo que nos sentimos más contentos los españoles, como alguien ha tenido algún problema grave, la sanidad pública es la que le ha resuelto los grandes problemas. Y claro, sí que es cierto que me decía a mí el otro día un profesional sanitario hablando justamente de estos temas, que el gran problema que se tiene ahora fundamentalmente es la edad de las personas. Las personas viven muchos años, es decir, bueno, afortunadamente tenemos un índice de mortalidad muy alto, 80 y tantos, me parece 84, 83, está muy alto. Y claro, estas personas ahora necesitan muchos servicios y muy caros. Entonces me decía que el verdadero problema se estaba planteando en el coste de los servicios para esas personas, que antes no se hacía una operación de cadera a una persona de 90 años y ahora sí. Y esto le está poniendo él, para explicarme esto, justamente, me lo encontraba el otro día justamente a la estación, me decía que era una clave para que yo entendiera el por qué había tanto tapón en las listas sanitarias. Ahora, son preocupantes que esos tapones. Son preocupantes más que no paguen. O sea, las dos cosas unidas te preocupan y te ponen en cuestión la gestión sanitaria. ¿Sabes qué pasa con el tema de sanidad? Que los partidos políticos lo usan como arma arrojadiza contra el contrario. Ay, a mí no, y está el Partido Socialista y dice que la sanidad va mal porque la lleva el Partido Popular. no. Y está el Partido Popular y dice el Partido Socialista tal. Y eso en la opinión pública no cae bien. Porque al final, quien ha tenido alguna experiencia con la sanidad pública está encantado de la vida. O sea, yo les pediría a los partidos políticos que dejen de usar la sanidad como herramienta, que creo que tenemos una gran sanidad en el conjunto del Estado español, y en esa línea tenemos que continuar. Y con el caso, por no desviarnos del tema, esa morosidad del 77 y pico
comunidades autónomas es preocupante. Sí. Sea sanidad, Sí, sí. y que por lo tanto eso hay que arreglarlo. Porque además el gobierno ya prevé una serie de medidas que si no lo arregla la comunidad autónoma. Vamos a ver. Eso también es interesante, ¿no? Que el gobierno de la nación es el que saca los colores a la comunidad autónoma. Esa parte también se nos ha olvidado, eso también es una parte muy interesante. También el otro día, acordaros bien, le sacó los colores, hace dos martes comentábamos, porque le sacó los colores en relación a lo que invertía el gobierno en nuestra comunidad en sanidad, educación y dependencia. También le sacó los colores, porque también le decía el gobierno de la nación, no entre los partidos políticos, porque yo también estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay temas que no son de debate político, serían de pacto y de acuerdo, porque eso es lo que quieren los ciudadanos. Lo que no quieren es el de echarse la pelota unos a otros, ¿no? Pero curiosamente, y volviendo, también el otro día decían, ¿os acordáis que sanidad, educación y dependencia, me parece que decía, en nuestra comunidad autónoma invertía menos que otras comunidades autónomas? Les sacaba también los colores, muy interesante, ¿eh? Hay que mencionar una cuestión que es que si no paga la comunidad autónoma estas facturas, el Estado se hace cargo. El Estado Se hace cargo de las facturas para los proveedores. Y no le quita dinero a la comunidad autónoma por eso. Posteriormente no le da el dinero que le debería de dar. Ay, eso es una nueva ley que han hecho de pago de proveedores que hicieron hace poco el gobierno de la nación. Y también hace lo mismo con los ayuntamientos, Álvaro, que eso no lo sé. Qué interesante. Está bien. Le ponemos una buena nota a Montoro, no le ponemos demasiada buenas notas. Yo creo, bueno, pero lo que pasa es que perdona, la verdad es que tanto en la anterior vez como esta, le estaba diciendo un poco que, en fin, que espabilen, ¿no? Que se están quedando los últimos, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de la enmienda a la ley del presidente que han propuesto Partido Socialista y Junta de Aragón. Existe una enmienda que plantea prohibir por ley sobresueldos en el gobierno. Los nacionalistas, por su parte, proponen que los cargos políticos puedan ser revocados, entre otras medidas. ¿Estáis de acuerdo? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto, Jesús? Yo pienso que desde el principio de una actividad política y de un cargo determinado, como es el caso del presidente, todos los consejeros, todos los ministros, tiene que haber absoluta claridad y transparencia, las dos cosas. Un presidente de una comunidad autónoma no puede estar a los 6 o 7 meses de haber tomado posesión de su cargo sin saber muy bien lo que va a cobrar. Lo que se tiene que hacer desde el principio es que ganará tanto. Y ahí se acaba la historia. No hay más sueldos. Luego, soy de los que pienso que en principio los sobresueldos no son aceptables. Y no son aceptables. ¿Y cuál es el sueldo? El que sea, si yo no digo, a lo mejor 80 es poco, pues que sean 100, pero que sean 100 y vale. Porque la opinión pública necesita ese
saber cuánto ganan sus dirigentes, porque no lo sabemos, nunca lo sabemos. Un presidente de comunidad autónoma tiene su salario, tiene sus dietas, tiene, no sé si pertenece a consejos o no consejos, que cobra dietas. Eso no puede ser, ese barullo no puede ser. Desde el inicio de la actividad política, un presidente, un consejero, un ministro, tiene que tener su salario y sobre todo que la sociedad civil lo sepa y la opinión pública lo valore y punto final. Si no es tan difícil, no es tan difícil, lo que pasa es que no sé por qué razón lo hacen difícil. Quizá porque así puedan cobrar más sin saberlo, no lo sé. Todo lo que no se conoce o no se puede conocer siempre lleva a sospecha. Eso lo decía Kant hace muchos años, el filósofo alemán. Y entonces yo creo como Jesús que es muy importante conocer y saber realmente lo que cada persona gana, y yo creo que lo está demandando la sociedad. Eso es lo que llaman el deseo de transparencia, ¿no? Ahora bien, yo creo que todo este debate viene, que también habría que concretarlo, porque yo creo, porque si no se acaba de entender. Yo creo que este debate viene más que nada porque la presidenta de nuestra comunidad autónoma cobra un sobresueldo del partido, con lo cual hay una diferencia entre una cosa es lo que gana la comunidad autónoma y otra es lo que le paga el Partido Popular. Y ya desde el primer momento lo ha dicho, es decir, yo no lo he ocultado, y ha dicho que estaba claro que cobraba eso, que cobraba por ser presidenta, y que además lo tributaba correspondientemente a su declaración de la renta, ¿no? Es decir, que ahora al PSOE y a Junta no les parezca bien que tenga un sobresueldo del PP, bueno, pues no les parece bien, pero eso es una decisión del PP, del partido político, no es una decisión del gobierno. Es decir, yo creo que eso es importante de saber. No es el gobierno, no lo paga el gobierno, lo paga un partido. Bien, es cierto que la financiación del partido es de diferentes vías. Una también es una vía que viene de presupuestos públicos, ¿no? Pero lo que a mí me parece que se está produciendo con este tema es que en base a este tema no se están sentando realmente a dialogar o a negociar o a pactar medidas de regeneración de la vida política aragonesa. Y eso no me gusta nada. Es decir, creo que es el momento en que deberían de dejarse un poco de pelitos a la mar, no buscar excusas, porque yo creo que los aragoneses están demandando que se sienten y que acuerden. Y si no lo hacen, pues que se tengan a las consecuencias en la primavera que viene y en los resultados electorales. Porque claro, el PP hace unas medidas de regeneración que aprueba en su comité regional o
cierta diferencia entre unos y otros, que puede haber confluencias, entonces el ciudadano no entiende por qué no se sientan a dialogar y a pactar eso. La excusa que pone el PSOE es porque la presidenta tiene un sobresueldo del PP. Bueno, yo creo que no es suficiente excusa para que no se sienten, personalmente, ¿eh? Y lo vuelvo a repetir, se lo están pidiendo, y si no lo hacen ahora, pues se lo harán a la fuerza después. Y esa es una de las ventajas justamente de por qué determinada fuerza política puede tener un buen resultado electoral, justamente porque no tienen capacidad de reacción los dos grandes partidos políticos que deberían de tener capacidad de reacción política. Vamos a ver, dos cosas, una contradicción. Gracián decía que el político, ya lo decía en aquel tiempo, que aquel que perdiendo casa propia se preocupa de la ajena, decía Baltasar Gracián, y hablaba de la política, la sensibilidad social que había de los políticos en aquella época. En un momento en que la sociedad tenemos grandes corporaciones verticales con mucho poder al que hay que contrarrestar, se está viendo en Luxemburgo con todas estas cosas, pues evidentemente la política hay que defenderla. Absolutamente. Por lo tanto, nos encontramos con la siguiente situación. La desgracia, esta mañana por prurito jurídico me está leyendo la sentencia de Matas. No le aplican, perdonen la expresión, no le aplican la prisión provisional porque entiende el juez que la sensibilidad social en este momento a la corrupción política es mayor, ¿no? Y que por lo tanto, como él no se ha redimido, no personalmente, sino no que no tiene arrepentimiento, pues le aplican que tiene que volver a la cárcel. A mí me parece excesivo. Me parece excesivo, jurídicamente hablando. ¿Qué es lo que está pasando? Que el sentir de la sensibilidad social o política de la situación actual, el sentir la sensibilidad sobre la corrupción política, la estamos dejando a los jueces. Y los partidos políticos se están dedicando al caínismo, a tirar y tú más. Por lo tanto, esto es una destrucción innecesaria que en una situación de crisis habría que solventarla. Porque a la sazón tiene razón, o sea, busca la razón Podemos al decir el 1% de los poderosos tienen la sartén por el mango y el resto de izquierdas o derechas están matando y montando una casta. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que o defendemos la política desde el punto de vista de la honestidad y el trabajo y hacemos medidas en ese sentido, o estamos cargándonos la posibilidad de enfrentarnos a esas grandes, a ese 1%, no hablo de los grandes empresarios, sino a ese 1% que está destrozando el planeta.
selección de los ciudadanos. El pueblo ya sabe lo que es el político y siempre lo ha atacado, ¿no? Si ahora decimos que es una casta, que también lo es en muchos casos, y luego le decimos que no es necesario, pues que tenemos detrás, pues tenemos el gobierno de ese 1%, y por lo tanto tenemos una situación complicadísima. De todas formas, a mí me gustaría que la cosa fuera más sencilla y sobre todo que la cosa tuviera estética. Estética. En un momento de crisis como la actual, con gente como vamos a comentar en la tercera noticia, ganando 600 euros, un presidente de una comunidad autónoma, un consejero, un ministro, no puede decir que gana en 3 sitios y gana muy por encima de los 10.000 euros. Vamos a hacerlo más sencillo, que el presidente de la comunidad autónoma, el ministro, el consejero, desde el principio sepa qué salario hay. Y si el Partido Popular le paga como presidenta, en el caso de nuestra presidenta, pues habrá que darle una solución, porque eso estéticamente no queda bien frente a la opinión pública. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a ver si somos tan sencillos como somos la mayoría de los ciudadanos, que estos políticos suelen enrevesar un poco todo, y sobre todo el pago de los partidos políticos a su dirigente, aquellos logos trajeron estos barros. Ojo. Lo que pasa es que, Jesús, te estarás conmigo que ponemos, si yo acuerdo, Álvaro, ponemos siempre mucho el acento en los políticos, ¿eh? Y en cambio no podemos, para que un político tenga problemas y se corrompa, hay alguien que la ha corrompido. Y estamos poniendo siempre el acento en los políticos que son malos y los demás no son malos, ¿eh? Y como ha dicho él, aquí la clave es que si nos cargamos a los políticos, no nos gobiernan los ciudadanos, porque al fin y al cabo en una democracia representativa los políticos los elegimos nosotros, y a los gobiernos, si no tenemos verdaderos políticos, nos gobernarán los que no hemos elegido nosotros, y desde luego no serán para nuestros intereses, serán para los intereses suyos, porque la prueba está que el modelo de desigualdad de Europa y del mundo ha crecido, y si no, mirar que se ha convertido en el libro de cabecera de todo el mundo, y ha sido el boom, el de Tomás Piketty, del capitalismo del siglo XXI, la desigualdad. Y claro, estamos planteando una situación de que o defendemos a los políticos, lo que pasa es que defender a los políticos significa decirles lo que tienen que hacer, y ahora realmente yo creo que tienen que intentar por todos los medios buscar un proceso de regeneración y de cambio para conseguir algo que han perdido, y es muy triste que lo hayan perdido, pero han perdido la credibilidad. Pero ¿quién puede decir a los políticos lo que tienen que hacer? La sociedad. Los ciudadanos.
que está permitiendo la transparencia. Los nuevos casos de corrupción los ha sacado el partido X. Los ha sacado gente que denuncia esa situación, que está en esa situación, en las distintas situaciones, y lo denuncian y luego lo analizan. Y la realizan. Y eso está pasando, eso es, y eso está pasando en Bruselas, está pasando en Portugal, está pasando en todo el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque hay una democratización de la información. Sí, sí. Y entonces este es el cambio. Y entonces hay que entenderlo. Ese es el cambio. No los políticos, porque la política va a ser totalmente necesaria. Y luego además, y a la gente le interesa la política, por eso va a ir a votar, ¿eh? Y justamente Podemos, justamente es la reacción del voto para el cambio, ¿eh? Cuidadito. Álvaro Hernández Pilar, pese a lo que he dicho, yo creo sinceramente que los cargos públicos deben ganar suficiente dinero como para no entrar en más zarandajas. Sí, sí, porque no entramos en lo que ganan los grandes empresarios. Que yo no digo que sea los grandes también, banqueros. que a lo mejor son 100.000, pero que sean 100.000 y vale. Bueno, vamos a cambiar de tema, si no se nos va el tiempo. Vamos a terminar el programa de hoy con datos sobre percepciones salariales publicadas por la agencia tributaria. Cerca de 162.000 asalariados aragoneses ganaron menos de 600 euros por mes trabajado a lo largo del año pasado. Parece que ya queda lejos eso de lograr ser milurista, ¿no, Pilar? Sí, yo creo que queda un poquito lejos. Bueno, por lo que yo he visto y he leído de algún estudio de algún profesor de la facultad nuestra de sociología, me parece que ha sido, cuando hace el análisis de dónde se produce esta situación de las personas que ganan 600 euros, da 3 colectivos y me han parecido muy preocupantes los 3. Uno me ha parecido un colectivo y es que los de determinada edad que no tienen nada, que se dedicaban a la construcción y se dedican a hacer chapuzas y bueno, pues se sienten mal. El segundo colectivo que también me ha resultado muy importante es el colectivo de los emigrantes, ¿eh? Y el tercer colectivo de los jóvenes, es decir, son 3 colectivos y a mí, bueno, pues me lleva una reflexión estos datos para que luego podáis comentar vosotros. Me lleva una reflexión que se está produciendo una situación de profunda desigualdad en la sociedad española, de profunda desigualdad, y que esta desigualdad, fijaros bien, es muy perjudicial, porque esta desigualdad está haciendo que estas personas que están en esta situación tienen hijos, esos hijos, bueno, van a tener unas carencias educativas, con lo cual, lo he dicho muchas veces, es una generación que vamos a perder. Ahí está la bolsa de pobreza infantil en nuestra sociedad, lo cual es muy grave, porque cuando decimos se pierden derechos, no, la crisis está haciendo perder derechos. Es decir, eso es muy importante. Y luego hay un colectivo que también me preocupa mucho, y es el colectivo de los inmigrantes, porque puede producir, no ha habido muchos brotes, pero puede producir algún brote que sí hay en otras sociedades europeas de xenofobia. Es decir, con lo cual esto son 2 reflexiones
reflexiones que yo querría poner aquí y me parecen sumamente preocupantes. Sí, bueno, nosotros hemos estudiado a raíz del comentario que nos hacéis de venir el tema de los contratos, los datos del INE, Instituto Nacional de Estadística, en el que viene que el 92% de los contratos hechos en el 2014 son contratos temporales frente al 8% de contratos indefinidos. La razón, por lo tanto, no es que uno cobre 600 euros, sino que hay un promedio que la gente Sí, porque cada un día sí, otro día no. en un contrato temporal se va luego al desempleo, luego reducciones de ERE, es decir, las grandes empresas están echando a mucha gente a la calle, se están haciendo muchos EREs todavía y por lo tanto ahí fijaros, desde enero hasta septiembre hay 12.255.524 contratos, de los cuales el 92% son temporales. Si fuesen contratos fijos, estaría resuelto el problema. Sí. Del Yo te encuentro el contrato de un músico por tocar un día un violinista estupendo que les llaman ellos a hacer bolos 32 euros. Consecuentemente, el reparto del trabajo en España el reparto del trabajo aumenta el reparto del trabajo, pero escasea un trabajo permanente o indefinido. ¿Qué es lo que está pasando? Pues muy sencillo, lo dice Piketty, lo puede decir cualquiera, ¿no? Es decir, las rentas de capital están teniendo más beneficio que las rentas de capital. Y que no hay posibilidad de cambio, sino una economía especulativa. Y no hay posibilidad de cambio si no pagan las rentas de capital, porque bajando salarios más ya no se puede sacar más beneficios. Eso es lo que dice María Pilar y Álvaro, y es verdad que la noticia en sí, sin esa profundidad del perfil del que cobra los sectores, es muy complicado. A mí me preocuparía mucho si gente entre los 30 y los 50 hubiera 4 de cada 10 que cobrarán 600. Pero ¿y si a lo mejor los 600 los cobran trabajadores a tiempo parcial? Lo que decías tú, Álvaro, que no ha cumplido la jornada completa, pues si cobra media jornada serían 1.200. Chavales de 18 a 25 años. Me preocuparía mucho a partir de los 30 a los 45 por las cargas familiares, etcétera, ¿no? Yo creo que la noticia, si vista escueta, que puede resultar dramática, hay que pormenorizarla. Y yo no me conozco la pormenorización de la noticia, ¿no? Pero en principio no suena bien, ¿no? Que 3 de cada 10 trabajadores ganen solo 600 euros. Aunque insisto, hay que pormenorizarla. Bueno, lo vamos a dejar aquí, que estamos ya fuera de tiempo. Muchísimas gracias a los tres.